farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como siempre, todas las semanas aquí en Humo y Espejos. Así que arrancamos con la columna de Azul Selene. ¿Cómo estás, Azul? ¿Cómo estás, Marcelo? Cuénteme de qué van a hablar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ivani? Hoy creo que Azul nos consiguió una perlita, creo que nos va a servir como para hacer un resumen de todo lo que venimos viendo en estos tiempos que Azul sí, porque toca todos los temas. Creo que toca, si no todos los temas, la mayoría de los que hablamos acá, todos en un mismo video. Como para entender así entonces de qué se trata el tema, lo tenemos todos juntitos. Así que vamos, lo voy a pasar por partes, vamos comentando, vamos viendo, seguramente va a haber una segunda parte porque hay mucho que comentar. Así que bueno, pasamos la primera parte y seguimos. I want everybody to take a look at a photo of my next guest, Martina, when she was a young teen. Now, at this age, Martina desperately wanted to look like Pamela Anderson. So after 10 years and several cosmetic surgeries, Martina transformed her looks into this. But she wasn't done. 6 months ago, Martina made worldwide headlines with her most shocking transformation yet. Through chemical injections and body modification, Martina now considers herself a black woman. Here's her story. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que esto lo hemos visto, no es la primera vez que vemos transformaciones, gente que intenta modificar su cuerpo, sí. Que yo creo que, como siempre decimos, esto es más para atención psiquiátrica que para otra cosa. Pero bueno, esto tiene algunas particularidades. Lo que pasa con este caso en especial es el tema del cambio de raza. Y de encima una raza que va por el tema de haber sido oprimido por los blancos. Entonces que una mujer rubia así se haga todas esas cirugías y ahora diga ser negra y choca. Ella empezó tratando de parecerse a Pamela Anderson. Sí. Y ahora después vamos a ver cómo fue todo el proceso, pero empezó sí queriendo parecer Pamela Anderson, que empezó con cirugías, pero después empezó a cambiar la idea y ahora sí llegó al punto de querer parecer una mujer negra, como lo explica ella. Bueno, ¿vamos avanzando en el video? Vamos a ver una segunda parte. From as early as Martina Big can remember, she never felt comfortable in her own skin. I wanted to look like a Barbie. I want to create a more beautiful body. Like a Barbie with long blonde hairs and long legs, but much bigger breasts. Bueno, ahí ella... te quedas asombrada. Yo creo que la misma reacción de la gente que veis en la tribuna. Y porque ella, el tema es ese que explica, viste, el tema ese de que ella quería, nunca se sintió cómoda y quería, que por más que ella se consideraba, creo que más adelante después lo dice, que por más que ella se consideraba linda, ella quería ser más linda. Sí. Y llegó, y como mucha gente lo hace... El quirófano no es el que ayuda en general, pero sí. Pero como mucha gente pasa por... se operó. Sí. No es la primera persona que lo hace. Sí. Pero la diferencia es eso, que no solo se metió los implantes, la liposucción, sino que también se puso inyecciones. Ahora en el próximo voy a explicar bien cómo fue todo el procedimiento. No lo quiero adelantar, pero es mejor si no lo adelanto, así que vamos con la tercera parte. Martina began to dream about having plastic surgery to look like her idol, Pamela Anderson. I looked at Pamela Anderson in the media reports and I want to look like her. And the surgeries began. Martina wanted it all. In 2012, I got very stretchy special breast implants, and also I got a nose job, and I also had a liposuction to get long Barbie legs.
But after spending hundreds of thousands of dollars on plastic surgeries, Martina was ready for her most shocking transformation of all. I got 3 injections in my belly to change my skin color, and now I'm the proud owner of a black skin. Ahora creo que me empieza a quedar un poco más claro qué es lo que quiere hacer. Explícanos qué es lo que intenta hacer. Bueno, ella, como dijo... O sea, porque lo vimos, sí, pero me parece que mejor aclarar un poco las ideas. Como lo dijo, ella empezó tranqui con las cirugías que son las más comunes, liposucción, implantes, ¿cómo se llama? El de la... puso Botox. Botox en la cara, en la boca. Botox o, ¿cómo se llama así? Eso que... Sí, se agrandó la... como las siliconas que te ponen, no me acuerdo el nombre. Y después empezó primero bronceándose y después se explicó que ahora lo que hace es inyectarse, no sé qué, en la panza. Son 3 inyecciones, creo, cada 7 meses que se tiene que hacer, que a la semana ya empezás a notar cómo se te empieza a oscurecer la piel. Y la piel se empieza a oscurecer, y ahora ella se identifica como una mujer negra. ¿Se ensanchó la nariz? Eso se hizo, sí, cirugías también faciales dice que hasta se modificó las cejas. Para intentar parecer negra. O sea, para ella ser negra entonces pasaba por tener color de piel. Sí. Y eso también es grande, lo que choquea tanto como al presentador en un momento, como a la audiencia en sí. Vos no pensás que vos lo que estás haciendo es algo, un blackface muy profundo. El blackface es lo que hacían en las películas de Hollywood antiguas, donde una persona blanca se pintaba la cara de negro que ahora se considera actuaba como negro, ofensivo. Y ahora es terriblemente ofensivo. Entonces, lo que le pregunto es eso, vos no estás como impersonando a una persona negra, o sea, no considerás que eso es... también la forma de hablar, pero me da la sensación que tiene una forma rara. Tiene un acento, no sé bien de dónde es, y no habla, y parece como que le cuesta un poco, pero no sé bien hasta qué punto cambió eso. Vemos el último bloque, y después comentamos en general lo que vimos. Así que bueno, pasamos el video. When did you get injections to look darker? This January, in middle of January, I got 3 injections in the belly, and after the first week, you can see going darker, darker, and darker. But today is a pale day. Martina, do you think you're a black person? Yeah. For 80%, I have to learn a lot. I know. You have to learn a lot. Yeah. I see. You know, Martina. Everybody who's watching this, who is a person of color, are going to say, it's not just skin deep. I mean, it's... Yo creo que ahí lo tenés, el tema de la pregunta de si consideraba que eso era como... Y la ofensa de todo el mundo. Sí, vos ves la reacción del público. Ahora, también. Volvemos a lo que hemos hablado otras veces. Hay una gran confusión, pero lo llamativo de esto, que hasta ahora hablábamos como que, bueno, eran pequeñas minorías que discutían estos temas, pero esto lo estás viendo en un programa que se nota, obviamente, que es un talk show popular, con millones de personas de audiencia. Sí, el video tiene, creo que 3 millones de reproducciones. Claro, por eso. O sea, este es un problema que empieza a generarse cada vez más grande y presenta varios temas. Primero, ¿cuál es el límite de la medicina? Porque la medicina no puede prestarse a hacer cualquier cosa realmente, porque si vos lo ves, estás viendo que estás deformando a una persona porque esta persona cree que puede ser negra simplemente operándose. Sí, ese debate se empezó ya cuando hace rato, mucho con gente, viste, que se hace modificaciones para parecer más feo solo por estética, o cosas, qué sé yo, se agregaban cuernos o ese tipo de cosas que ya la gente decía, justifica, o sea, vos tendrías que hacerlo, o gente que no... Sí, es complicado. Sí, bueno, pero el problema es ese. Es una forma de disforia que tienen con el cuerpo, que es como... Hay casos de gente que, por ejemplo, siente que el pie no le corresponde y se lo quiere cortar, y hay terapias para que uno lo vuelva como a aceptar, porque si no la gente va y se lo corta, porque les causa esa incomodidad. Y esto sería casi como una forma de eso, como que le causa incomodidad a su propio color de piel. Yo creo que ese es uno de los grandes temas, o sea,
creo que cuando vos tenés una patología, vos tenés que tratar la patología, no tenés que hacer lo que quiere la persona que está enferma. Eso se habló mucho en otros casos, y me acuerdo que se haga como ejemplo el tema de si te viene una persona que es anoréxica, el médico no tiene que agarrar y decirle, y que haces una liposucción, decirle, bueno, si te hago la liposucción porque te veo gorda, o porque vos te ves gorda. O sea, hay un límite al relativismo. Sí. Y es que el tema ahora, sobre todo con todo esto de aceptar y que cada uno es como es, y se empiezan a plantear hasta qué punto uno tiene control real de lo que está haciendo, porque el tema es si esta mujer en realidad es capaz de decidir, porque no creo que sea tampoco muy sano todo lo que está haciendo. No, indudablemente no. Pero hay una segunda parte después de esta entrevista que por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver. La vamos a seguir. Lo vamos a dividir en dos partes este programa. Así que no sé si tienes algo más para agregar o para que ya vemos para el próximo programa. Ya lo dejamos, retomamos y terminamos porque todavía hay un par de cosas más que hay que comentar que no dio el tiempo hoy. Así que... Claro, básicamente para entender qué es lo que está pasando y que habitualmente no vemos cuando hacemos análisis político, y esto influye cada vez en mayor cantidad de gente. Bueno, Ivonne, así que esto fue lo que hoy te trajimos y que vamos a ver la segunda parte para terminar de ver la conclusión general en el próximo programa. Muy bien, Marcelo. Azul, la verdad que siempre me sorprenden tus columnas. Y yo, mientras veía estos videos, me preguntaba, ¿no es cierto?, ¿cuál es el límite? Hace poco Marcelo entrevistó a Alexander Dugin y él hablaba que el problema es la modernidad y que en algún momento se descarriló. Y es verdad, ¿qué le pasa a la gente? O sea, más allá de los valores éticos, morales, ¿cuál es el límite, no es cierto? Así que bueno, voy a esperar ansiosa tu columna la semana que viene para que podamos seguir avanzando con este tema. Y por esta temporada, Marcelo hizo una serie de entrevistas afuera del estudio, así que para el próximo bloque nos va a plantear el tema central del programa de hoy. No se vayan, enseguida regresamos. Bueno, estamos con Pedro Guasiesco, secretario adjunto de la CTA, con el cual vamos a tratar de salir de los temas habituales que discutimos sobre los conflictos coyunturales y empezar a tratar de ver un poco más a largo plazo qué es lo que se le viene encima al movimiento trabajador, porque yo creo que ya hasta el obrero está tendiendo a desaparecer cada vez más en función de los cambios tecnológicos. Entonces, en principio quería que me digas, Pedro, una de las cosas que ahora con esta ola neoliberal se está arremetiendo mucho sobre el costo laboral. El costo laboral es lo que arruina todo, no podemos ser competitivos. Sin embargo, uno ve que cada vez el costo laboral incide menos porque es la tecnología la que produce. Vos, desde tu punto de vista y con tu experiencia, ¿cómo lo ves esto? No, eso es así, o sea, el costo laboral realmente cada vez tiene menos incidencia. Uno agarra cualquiera, digamos, de las empresas de tecnología de punta, petroquímica, química, siderúrgica, automotrices, y uno se mete ahí adentro y ve la estructura de costo que tiene que ver los salarios, todos los costos que tengan alrededor del salario, y está oscilando entre el 4,5 y 7%, 8% a lo sumo. Esa es la realidad. Así que, digo, ¿cuánto más se puede llegar a bajar de eso? Hay un límite, ¿no? Porque inclusive como está por ahí la fantasía de que por ahí en el tema de China, en la producción de vehículos, es altamente competitiva porque pagan salario de hambre y usan el trabajo esclavo. Y bueno, basta con que vayan a cualquier fábrica automotriz, lo que hace la diferencia es la gran escala para poder obtener productividades muy altas y las dimensiones con las cuales trabajan, pero si alguien piensa que va a hacer trabajar a un ingeniero que maneja los robots dentro de una planta automotriz pagándole $1 por día, digo, suena ridículo, digamos. No se paga en China, en ningún lado. En ningún lado, menos en China, ¿no? Entonces, digo, ahí hay como una falsedad que se va construyendo y medio como que eso está consolidado en todos los sectores, de izquierda y de derecha, ¿no? Son competitivos porque pagan salarios bajos y la competitividad realmente está en la capacidad que tienen estos conglomerados productivos para poder producir con tecnología de punta y maximizar al máximo
su cuestión organizativa para obtener el mejor de los resultados. Y lo logran, son eficaces en eso, y ahí no aparece el salario como realmente un factor que desequilibre o que complique la cosa. Distinto es el tema del salario en el conjunto de la sociedad, ¿no? En la cual ahí es donde viene el problema, y ahí justamente cuando empezamos a mirar eso nos encontramos que en realidad la cosa es al revés. O sea, si no hay un espacio territorial donde hay una población que tiene una economía que de alguna manera sostiene la posibilidad del consumo y pueda tener acceso a la posibilidad de consumir vehículos, electrónica, ropa, servicios como turismo, o diferentes cosas que bueno, de alguna manera desea consumir, y ahí se ve que si es una población con salario bajo, realmente no puede acceder a esas cosas, no puede comprar los vehículos, no puede comprar los repuestos, no puede comprar los celulares. O sea que hay una relación directa en el sentido de que donde de alguna manera funciona la economía y se puede desarrollar la producción y la comercialización de estos productos, es justamente donde hay una posibilidad de consumo. Sí, sin salir de modelos capitalistas, uno ve, por ejemplo, que Japón, Corea, Estados Unidos son países sumamente competitivos, y a pesar de ser sumamente competitivos pagan salarios altos. Pasa lo que vos decís, tienen un gran mercado interno y tienen mucha tecnología. Tienen un mercado interno, lo de Japón es impresionante, inclusive en el tema del manejo de lo que tiene que ver con el turismo interno y cómo circula la gente en el interior del país, y la protección que tiene el mercado ese, o sea, para poder entrar vehículos o lo que a uno se le ocurra. Bueno, hay protecciones que tienen que ver por ahí no solamente con las restricciones aduaneras, ¿no? Porque bueno, a ver si vos no pones dentro de los teléfonos o dentro de las cámaras de fotos o la cuestión, lo que quieras vender en ese mercado, que no lo pones en los signos del alfabeto japonés, no tenés posibilidad de competir. Así que una cuestión básica como esa ya introduce barreras que permiten defender ese mercado, ¿no? Y lo hacen y con salarios altos, ¿no? Con salarios altos, e inclusive garantizando que sectores que realmente no tienen ni la capacidad ni el nivel productivo, como el sector agrícola, o que inclusive algunas cuestiones artesanales, de alguna manera están protegidas, o sea, mantienen esas actividades, las sostienen, las promueven, las cuidan, y bueno, generan algún mínimo de armonía, inclusive en un sistema capitalista como ese. No hay ejemplos históricos de países que se hayan, por lo menos países medianamente relevantes, ¿no?, que se hayan desarrollado a partir del libre mercado. No hay. El libre mercado, a pesar de lo que decía Mitre, ¿no?, cuando el discurso para empezar a iniciar la guerra contra el Paraguay, que bueno, llevan en la punta de su bayoneta la idea del libre mercado, y fueron justamente a destruir esa experiencia de desarrollo del Paraguay, bueno, del siglo XIX. Bueno, miremos donde miremos, en África, en Asia, en América, misma Europa también, donde de alguna manera hubo una sociedad, una economía, un régimen político que permitió y liberalizó su mercado, lo que se generó fue justamente lo contrario, fue mayor hambre, mayor desocupación, pérdida de empleo, destrucción de sectores inmensos de la producción y el trabajo, que bueno, y cambiaron radicalmente las condiciones de vida y las situaciones en esos países, ¿no? Hoy el modo de producción que vos me decías se ha organizado en forma global. Las grandes empresas básicamente actúan en forma coordinada, y vemos que también los sectores financieros coordinan sus políticas. Sin embargo, vemos que los sectores obreros y los sectores trabajadores ya les cuesta coordinar sus políticas internas en los propios países. Mucho más sucede que es casi imposible coordinar. Por ejemplo, Temer hace una reforma, sí, con la idea de tirar abajo las condiciones laborales. En la Argentina, por ahí la respuesta tendría que ser, bueno, hagamos un movimiento de fuerza contra y apoyando a los trabajadores de Brasil. No, la respuesta es, nosotros entonces hacemos una reforma mayor para ser más competitivos. Claro. ¿Esto es imposible de lograr? No es imposible, pero también resulta muy difícil, porque también
la estructura sindical y el modelo sindical tiene que ver con una determinada etapa histórica, un determinado contexto, y bueno, y es un reflejo de esa situación. O sea, el movimiento sindical da respuesta justamente cuando escapa consigue escapar a los moldes tradicionales y genera una opción o una utopía para el futuro, ¿no? Estos ideales de las 8 horas, en principio en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, la inclusión social, la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. Bueno, algunos de estos paradigmas puestos como objetivo son los que movilizan y motorizan fuerzas enormes que después terminan convirtiéndose en cambios. Si uno espera los cambios de la estructura tradicional, y no importa cuál sea la época, ¿no? Porque digo, en el siglo XIX existía algún grado de asociación, el mutualismo, había un grado de organización, pero bueno, eso respondía más al sistema feudal que a la segunda revolución industrial. Los sindicatos del siglo XX, con la organización verticalizada, organizado por sector, siguiendo, digamos, el modelo que inclusive dio lo que vino a ser la respuesta de los cambios revolucionarios al principio del siglo XX, y marcó toda la etapa. Bueno, ese sistema organizativo sindical no está en condiciones de dar respuesta para lo que determina el siglo XXI. Vamos a tener que buscar una vuelta, porque si no la tendencia es esta, o sea, más allá de que en todos los países hay un sector sindical más conservador, que tiene como tendencia natural negociar con el gobierno de turno y mantener acuerdos por su interés corporativo, y hay otro sindicalismo que, bueno, más confrontativo, más de lucha, más de buscar estos objetivos, estos principios, pero están dentro de la misma estructura y dentro del mismo manejo. Son como dos caras de una misma moneda desde el punto de vista de la propuesta organizativa. Me parece que lo que hay que buscar es justamente del lado de la moneda de los sectores que se plantean la confrontación, la resistencia, la generar condiciones para el futuro, pero en el medio de eso también hay que buscar las respuestas organizativas que den una salida al tema. El gran salto por ahí del movimiento sindical en Estados Unidos en la década del 20 y el 30 fue la aparición de la CIO, o sea, la Confederación de Organizaciones Industriales, que fue una respuesta que los trabajadores se dieron ante la enorme explotación que había y las condiciones de hambruna y de escasez, de falta de trabajo de la quiebra económica del 30, y bueno, esa respuesta organizativa era la que podía de alguna manera saltar esa diferencia, no a la AFL que existía, la American Federation of Labor, que existía de 1880, que eran los sindicatos tipo el de la fraternidad, ¿no? El de camioneros, o sea, el sindicato, el de carpintero, digamos, era ese tipo de sindicato que estaba más para defender los intereses de un sector de trabajadores, y bueno, lo demás que se arreglan como se pueden, que aprendan a pelear. Entonces esa organización pudo dar respuesta y marcó una etapa. Pongo eso, digo, como ejemplo porque digo, eso fue en general en todo lado y tiene que ver con esos cambios ideológicos y políticos al principio del siglo XX y llegan hasta el día de hoy. Hoy tenemos que ver cómo encontramos un sindicalismo, se está en la búsqueda, o sea, hay experiencias, lo de COSATU en Sudáfrica, el sindicalismo coreano, una parte de la experiencia de la CUT de Brasil tiene que ver con eso, nosotros como CTA también, el hecho de, bueno, no representamos solamente a los trabajadores formales que están en blanco y tienen convenio colectivo, intentamos representar a los trabajadores desocupados, a los que no son formales, a los manteros, al monotributista, que pensamos a ver qué podemos hacer con los jubilados, aunque es difícil. Representar en realidad toda la sociedad que está de este lado. A todos los trabajadores, independientemente del estado que esté en ese momento, si es que está jubilado, ocupado o no. El liberalismo está poniendo todos los cañones mediáticos para tratar al revés, de dividir. El liberalismo está doblando la apuesta, o sea, el liberalismo no va a poner enfrente el tema de que sos emprendedor, o sea, que vos como individuo tenés la capacidad. Y a Steve Jobs le fue bien, entonces a vos te va a ir igual. Exactamente, y justamente ese es el tema, o sea, el gran debate y el gran desafío es cómo hacemos tomar cierta conciencia de pertenencia, por ahí no en el concepto obrerista, porque digo eso, el obrero de fábrica tradicional va a ir desapareciendo, cada vez va a haber menos, pero digo, el trabajador va a seguir existiendo, el hombre que trabaja, el hombre que produce, el hombre que
que genera intelectualmente o que genera manualmente, eso va a seguir existiendo, y a eso hay que dotarlo de valor y alejarse en forma muy acelerada de la idea esta del emprendedor que pueda resolver sus cosas sola y después termina... Es una cosa simpática, pero es algo envenenado. Claro, es simpático, pero después lleva a que cuando esa gran masa de emprendedores llega a los 50 o 60 años no tienen jubilación para poder transitar a la vejez, y depende de si ha tenido hijos que económicamente lo puedan sostener. Una versión modernizada de lo que hizo Menem cuando daba todas las ¿cómo se llama? Los retiros voluntarios, que terminaba la gente poniéndose un kiosquito y terminó todo quebrado. Todo quebrado, exactamente, sí, sí. Vamos a ese modelo nuevamente. Creo que llevan a eso, a esa situación, porque necesitan tener una parte importante de la población desocupada, o sea, necesitan que el nivel de desocupación esté en el orden del 13 al 15%, necesitan que el nivel de informalidad, convertido ahora en la formalidad esta, usando la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que ese espectro que hoy nosotros consideramos dentro de la informalidad del 30% de la población trabajadora, pasa a ser por ahí un 40, un 45% de personas que se consideran emprendedores, ¿no? Nosotros creo que la tarea clave que hay es cómo organizamos a ese espacio, a ese sector, y le damos de alguna manera una representación en la cual puedan ejercer su derecho y defender sus intereses, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un problema doble, porque nosotros no solo tenés un problema habitual, lógico, de enfrentamiento entre dos sectores opuestos, como lo que hace el tema del capital, que divide quién lo tiene de quién no lo tiene, sino que aparte tenemos el problema del capital transnacional y una burguesía que no sé si puedo llamarla burguesía nacional, porque la verdad está tan subordinada y juegan en contra de sus intereses, porque vos has visto que empresas pequeñas, medianas y hasta algunas grandes nacionales han apoyado un programa que es como pegarse un tiro en los pies. ¿Qué me puede decir esto? Y ahí es muy complicado poder verlo, y cómo pasa, bueno, pasa también entre el conjunto de los trabajadores, cómo uno se pone a pensar y cómo una parte importante de los trabajadores con buenos salarios, con convenio colectivo que han mejorado su situación este tiempo, han votado a este gobierno, ¿no? En la forma que el gobierno de Macri ha obtenido votos en los sectores trabajadores de clase media y fundamentalmente profesionales es un tema importante a ver. Y esto también pasa con los sectores empresarios, ¿no? Como sectores que saben cuál es el efecto que produjo la política en la década del 90, el efecto que produjo la apertura indiscriminada de importaciones, el efecto que produce el hecho de que no haya una política sostenida a través del tiempo para favorecer el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que puedan incluir capital de trabajo, que puedan hacer inversiones, que puedan de alguna manera tener un horizonte y estar pensando no a un año, sino que puedan estar pensando a 10, 15 años para desarrollar sus propuestas productivas. A pesar de todo eso, es como que lo dejaron esa cuestión en un segundo lugar. Consideraron que era más importante, bueno, qué es lo que pasaba con la inflación, algunas cuestiones que consideraban que eran erróneas de la política económica, y después el tema de la corrupción, cuando fundamentalmente, justamente, en muchos de esos sectores ese tema es el día a día, porque la verdad que por supuesto que... Y votás a los corruptores en todo caso. Claro, y los sectores empresarios más de una vez para llevar adelante un expediente que camine, que funcione, alguna cosa tienen que hacer. Entonces, digo, es como una contradicción, ¿no? Es como por ahí en el sector de los empresarios está la naturaleza, digo, como el escorpión de poder... O sea que con todo lo que vos me estás diciendo, si vamos uniendo todos los puntos que fuimos tocando, nos encontramos con que en realidad acá el problema es la famosa batalla de ideas. Ahí es donde nos están derrotando, porque el resto es consecuencia. Yo creo que fuimos derrotados en la década del 90, fines de la década del 80 y la década del 90 hubo una gran derrota cultural, o sea, cuando de alguna manera apareció el mundo hegemónico, una potencia unipolar, que las ideologías se caían y que no había alternativa, yo en ese momento es la gran derrota. Después, a partir de ahí, empiezan a aparecer derrotas más parciales, más
objetivizadas en determinados espacios, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento. En el medio de eso es como que se empieza a reconstruir. Creo que el fenómeno de la primavera esta de los gobiernos populares en la región ha sido un fenómeno que tiene que ver un poco con la reconstrucción de una nueva, de nuevo paradigma con respecto a cómo tenemos que ver esto, cómo nos imaginamos que tiene que ser la sociedad donde queremos vivir. Me parece que en ese sentido es un periodo que es muy contradictorio. Por un lado vemos la consolidación de estos regímenes de derecha que tienen ya de un perfil sumamente agresivo para conseguir sus objetivos y que inclusive bueno, no trepidan en la utilización de ninguna herramienta para poder obtener ese objetivo. Y por otro lado la aparición también de un espacio en la sociedad que lo podemos ver como un espacio más de izquierda, que eso, digo, en países como Argentina y Brasil no era natural, o sea, era muy difícil poder analizar la sociedad con que hubiera un espacio que no tuviera la fantasía de una relación armónica entre todos los sectores, de la oligarquía, del gran capital y de los trabajadores y de la clase media, de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes, ¿no? Eso es como que empieza a aparecer y ahí me parece que hay un fenómeno interesante que bueno, habría que ver cómo se impulsa y que por ahí tiene que ver con otra discusión en cuanto a qué tipo de organizaciones políticas y sociales nos damos para enfrentar la etapa, ¿no? Bueno, Pedro, vamos a un corte ahora y ya volvemos con la segunda parte de la entrevista. Pedro, analizando como cuando cerramos el bloque anterior el tema de lo que fue la década y media que se vio en América Latina, faltó a veces tener una concepción más clara de qué era el poder y hasta dónde teníamos que ir. No nos entretuvimos en derechos accesorios de segunda generación, nos olvidamos de los primarios y ahora vuelven crudamente porque no se habían solucionado. Sí, yo creo que hubo una subestimación de lo que es la cuestión del poder. De alguna manera, también en este fenómeno de primavera de gobiernos populares en la región, en estos últimos 12 o 15 años, tuvo ese problema, porque la cuestión de la llegada al gobierno y convertir el gobierno en sujeto de transformación social, se cumplió con esa tarea y fue importante y generó cambios de una envergadura, pero dejó pendiente otras tareas, digo, porque la cuestión del poder está basado no solamente, primero que ninguno de estos gobiernos llegó a consolidar una estructura de poder suficientemente importante en ninguno de los estados que le tocó gobernar. O sea, llegó hasta un cierto margen, a un cierto espacio del propio Estado. Pero lo más, me parece que interesante, lo más importante a poner sobre la mesa es que no se apeló a la construcción de poder popular, o sea, se minimizó, y creo que eso es un poco la impronta de lo que fue las políticas neoliberales de la década del 90, o sea, que arrasó y pasó absolutamente por todo lado, e inclusive, como en el caso nuestro en Argentina, lo que fue la propuesta en su momento de lo del FREPASO, lo del gobierno de la Alianza, que bueno, asumía, me acuerdo, digamos, un poco lo del Chacho Álvarez, que minimizaba la importancia que tenían los militantes y la organización política, y un poco basaba todo en la estrategia de intervención ante los medios de comunicación y la aparición, la cantidad de centímetros en los diarios, o sea que, si bien eso era cierto, me parece que más allá de entender que eso era la forma o el camino de moverse en ese momento, me parece que lo que faltó, la clave importante era cómo se construía poder para no depender justamente de eso. Y no se entendió que los medios no son objetivos, responden a algo. Entonces, responden a alguien transitoriamente. Los centímetros desaparecieron cuando quisieron. Son los dueños de los centímetros, porque no es libertad de prensa, sino libertad de empresa lo que defiende. Es uno de los grandes. Grande desafío. Y entonces, bueno, en la construcción de poder significa
que bueno, vos tenés organizaciones sociales más fuertes, con autonomía, sindicatos más fuertes, que tienen condiciones de respuesta los partidos políticos. O sea, los partidos políticos han desaparecido, no de la Argentina, sino en toda la región o en todo el planeta. O sea, es más importante el liderazgo que el partido político. Tampoco estaría bien que entremos en lo que fue la etapa del siglo XX, del principio del siglo XX fundamentalmente, pero atravesó todo, que lo importante era el partido, o sea, el Partido Comunista, el Partido Socialista o Demócrata Cristiano era por arriba de todo y ningún hombre podía, ningún liderazgo, hombre o mujer, podía pasar por arriba de eso. Hoy estamos en la situación en las antípodas, donde lo liderazgo es todo, o sea, es Lula, hoy dependemos de Lula, que se pone la campaña al hombro, con un hombre que ya tiene más de 70 años, yendo de pueblo en pueblo por Brasil para ver si podemos volver a tener un gobierno popular en el noviembre del 18, octubre del 18 en Brasil, y eso ayudaría a cambiar la situación. O sea, eso hay que hacerlo, pero la verdad que también es nuestra debilidad. Porque... Claro, y quizás me estaba pensando, como en algún momento la FEL era el sinónimo del sindicalismo cerrado en sí mismo y que no se abría a los demás. Creo que ahora, por ahí la victoria esta que vos hablabas de los 80, hizo dar un paso más en ese sentido, pero ahora sí es el individuo. O sea, no hay construcción colectiva, y desde los mismos sectores progresistas se entienden derechos individuales y no derechos colectivos. Y cuando se entienden derechos colectivos, en realidad terminan siendo derechos individuales. Yo hago lo que quiero, yo tengo derecho a, pero no tengo empatía con el otro, no hago algo por el otro. Yo me lo gané, o sea, mi resultado no tiene nada que ver con el compromiso del resto. Se ha generado toda una cultura, creo que el globalismo apoya esto, una cultura de lo individual, de lo materialista, de lo hedonista, de lo rápido, de lo inmediato, que conspira contra cualquier organización. Sí, sí, ahora si nosotros vemos las grandes corporaciones que son eficaces, justamente es todo lo contrario, o sea, el tema del trabajo en equipo, el trabajo corporativo, la división de roles, la división de responsabilidades, las alternancias en el poder, digamos, ninguna corporación se le ocurre dejar un presidente en una sucursal local más de X tiempo, o sea, cuando ya se aclimató ese lugar lo pasa a otro lado. Bueno, eso ellos lo tienen totalmente claro, ¿no? El problema es que dicen una cosa y hacen otra. Hacen otra, exactamente. Lo que sí buscan, porque ahí sí divide y reinarás, buscan que el resto, porque ellos para mantener el poder, en principio es como en el tema económico, es un 1% de la población que tiene el poder económico. Las corporaciones, el otro día estaba mirando un cuadro que mostraba, hay 7 multinacionales que controlan casi el 90% del mercado de alimentos a nivel global, ¿no? Entonces digo, son muy pocos, o sea, no es que es tan complicado si hay una estrategia pública del Estado, ponerle límite a ese poder y obligarlo y condicionarlo. Lo que pasa es que lo que ellos han conseguido es justamente dividir todas las fuerzas que puedan ser de alguna manera algún problema para limitar su desarrollo y construcción de poder, han conseguido eficazmente dividirlo y multiplicar las partes, ¿no? Ahora, nosotros en el principio del siglo XX se peleaba por las 8 horas. Ahora, con suerte, vamos a volver a pelear por las 8 horas. ¿Cuánto aumentó la productividad en ese entonces? O sea, ¿qué está pasando? ¿Quién se está quedando con ese negocio? No es hora de empecemos a replantear las condiciones en que esa plusvalía, que yo digo tecnológica, cómo se va a distribuir en la sociedad y no en base solo a quien es dueño del capital? Y eso, es clave, o sea, ese tema es clave. Me parece que un gran tema, creo que inclusive ahí por ahí hay un aspecto de esto, Soro creo que lo plantea por ahí hoy, discutir el tema de la propiedad de los medios de producción no sea el tema tan importante como por ahí lo fue en el momento de los surgimientos de los movimientos de transformación, ¿no? Por ahí hoy es más importante ponerle límite a la herencia, o sea que uno no pueda traspasar de una generación a otra inconmensurables sumas de recursos económicos, sino que bueno, eso pase al conjunto de la sociedad. Vos podés ligar tu auto, tu casa, tu quinta. Es un presupuesto como para que tengas una vida, pero no todo, o sea, me parece que hay un nivel de envergadura. En la región, el único lugar que se intentó una experiencia de poner un límite a eso fue Ecuador, y no le fue muy bien a Correa, porque los medios de comunicación consiguieron imponer en el sentido común que el Estado iba y le iba a sacar la casita
al viejito que se moría y le dejaba al hijo, no le iba a quedar al hijo la casita, sino que se iba. Bueno, consiguieron meter en ese tema, y la verdad que ese es un tema, porque si no va a pasar, digo, a nivel global, lo mismo que pasó con la nobleza, hasta de la monarquía absoluta, hasta el, claro, va a ser un grupo cada vez más cerrado, más centrado, y que eso va a ser también un problema, porque aparte tienen demasiado poder, y aparte, como no necesitan tampoco ser demasiado inteligentes para mantener esos recursos económicos, sí, porque eso es algo automático, se maneja solo. Es una bomba de tiempo, o sea, es una bomba de tiempo que puede ser muy peligroso, inclusive para toda la especie humana. ¿Eso te da la insensibilidad que vos ves en estos gobiernos, que ellos son hijos, son nietos, sí, son nietos, nunca vivieron otra cosa? ¿No? Yo creo que una gran diferencia, por ejemplo, entre los Burres, los Peñas actuales, los apellidos estos famosos actuales, es que estos no han tenido que poner el pecho para conseguir lo que tienen. Con todas las críticas que le podamos hacer o decir a la generación del 80, ellos ponían el pecho, iban al frente, o sea, hicieron barbaridades, hicieron masacre, hicieron desastre, pero ponían el físico, ellos se ponían adelante e iban a conseguir su objetivo. Esta, ya que son 4 generaciones después, no ponen nada, aparte creen que son dueños absolutos de tomar cualquier decisión y que tienen derecho por herencia a eso. Y me parece que ahí es un gran problema, ese es un tema que me parece que es clave. Sí, es una aristocracia, como lo definiste, yo creo que es la mejor forma. Se está generando una nueva aristocracia. Y me parece que el tema del trabajo es clave. El trabajo, digo, es un bien que el ser humano necesita y que tiene que estar disponible para todo. O sea, obviamente, en la medida que con la tecnología va a haber los cambios que estamos viendo, el trabajo que genere valor realmente va a ser cada vez más reducido. Y alrededor de eso va a haber una enorme cantidad de trabajo que va a ser de servicio, inclusive cosas nuevas que se van a ir creando. Me parece que una sociedad que se piense inclusiva y de alguna manera igualitaria y democrática y que tenga un papel la ciudadanía, va a haber que cuidar ese aspecto, o sea, que todo ciudadano no solamente tenga acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, sino que también tenga acceso al trabajo en el momento que llega a su posibilidad de su vida útil, ¿no? Mira, yo hablaba con un embajador, no voy a decir quién porque me va a matar, pero un embajador de un país asiático, un país muy importante asiático, y él me decía, estábamos hablando de la tecnología, la inteligencia artificial y todo. Lo que estamos viendo, o sea, prácticamente todo se produce solo y dentro de poco va a ser mínima la cantidad de gente. Pero nosotros no nos podemos dar ese lujo, nosotros necesitamos mantener a la gente trabajada aunque sea barata. ¿Cuánto puedo resistir con esta aristocracia que vos me decís, el tema de mantener gente por mantener? Porque en Suiza se hizo un plebiscito para hacer una asignación universal y terminó siendo rechazada. O sea, el tiempo que va a llevar para que las sociedades tomen conciencia del cambio no es el tiempo real, porque estos cambios se vienen, ya están viniendo y 20 o 30 años más. Sí, yo inclusive pienso que menos, o sea, yo creo que nosotros de acá a 2 o 3 años más vamos a estar viendo, por lo menos en el tema de los grandes camiones, la conducción autónoma, o sea, el camión robot o el auto robot, pero digo, fundamentalmente en lo que es en el transporte pesado, en autopista, los camiones de grandes porte, nosotros en muy pocos años los vamos a estar viendo, lo vamos a estar presenciando. Eso en Estados Unidos, por ejemplo, va a llevar que de 5,5 millones de camioneros que se dedican a esa tarea va a reducirse a 2,5 millones. Ese es el cálculo que está hecho. El programa, el software lo está desarrollando fundamentalmente Uber. Hay otras empresas que lo están haciendo, pero Uber es una de las que está impulsando ese tema. Se habla de un par de años, ya lo empezaremos, ya se han hecho pruebas comerciales. Sí, no, ya hay pruebas, tienen algunos problemas, pero digo, bueno, no es lo mismo que un vehículo que tiene que manejarse en cualquier circunstancia y terreno y que un camión que tiene que ir en una autopista, o sea, mucho más seguro, más controlable. O sea que eso va a avanzar muy rápidamente, las impresoras 3D, o sea, ya Adidas ha anunciado la puesta en marcha para el 2019 de 3 plantas, 2 en Alemania y una en Estados Unidos, para producir zapatillas con impresora 3D, usando diferentes materiales. Entre el diseño del producto y la puesta en el mercado tarda una semana. Justamente se hace en Alemania y en Estados Unidos, no en Tailandia y en Vietnam. O sea que también esto, los países de mano de obra barata que basaron en
en el costo laboral bajo, en reducciones en la legislación de protección de los trabajadores. Eso también está en discusión. Vamos al tema del principio. La tecnología supera todo. Por más que vos trabajes gratis, vas a seguir siendo caro y ineficiente. Vas a seguir siendo caro. Porque hoy también ya es, o sea, uno si hiciera el cálculo de lo que significa la utilización de la mano de obra barata, o sea, producir el diseño, qué sé yo, en el Silicon Valley en California, mandarlo después a comprar los materiales en diferentes partes del planeta y después mandarlo a armar los microprocesadores en Vietnam o en Taiwán, después ensamblarlo en China para armar el producto de consumo que se necesita y después volverlo en barco a traer a los mercados centrales donde se consuma. Todo ese costo de logística que hay en el medio es un costo que es mucho más alto que lo que es la ventaja que se consigue por la mano de obra barata. Estas nuevas tecnologías como la impresora 3D van a llevar a que eso se revierta. O sea, ese flujo que migró hacia los países asiáticos de mano de obra barata ahora va a volver. Se corta radicalmente, ¿no? El ejército de Estados Unidos en este momento, inclusive en el Medio Oriente, estaba usando la impresora 3D para producir repuesto necesario, que si lo tenían que traer desde Estados Unidos hacia el frente en avión tardaba una semana. Con esto lo podían tener en 3, 4 horas, 5 horas. No estamos hablando del pasado, estamos hablando de algo que escapa a todo lo que uno ya conoció. O sea, es algo nuevo y hay que imaginarlo, y ahí creo que ahí está el talón de la clase política y de muchos sindicatos que no terminan de entender lo que se viene. O sea, claro, van a ser obsoletos, no vas a hacer un paro y te van a decir pará si te dan importa. Claro. Justamente es eso de lo que tenemos que hablar, porque nosotros seguramente vamos a poder hacer una resistencia muy fuerte. Hay memoria histórica en nuestro país, hay gimnasia, generaremos el gran frente sindical y social para enfrentar la política de ajuste, se armará algún frente político que permita enfrentar, inclusive derrotar políticamente por ahí a Macri, mejor en el 19, pero si no más adelante. Todo eso es posible hacerlo y seguramente se va a hacer. Pero no se va a ganar la batalla cultural si nosotros no estamos en condiciones de generar una agenda con estos temas y poner sobre la mesa estos temas que son la verdadera discusión, porque en realidad lo que hacen personajes como Macri, Temer, Macron o Trump es justamente poner sobre la mesa indirectamente estas discusiones. Con las cosas que dicen, lo que están diciendo, bueno, si no hacemos este ajuste no estamos preparados para los cambios que se vienen, déjenlo a nosotros, pues nosotros sabemos cómo hacerlo. Sí, ellos saben cómo hacerlo, pero saben cómo hacerlo para beneficiarse sus empresas, sus intereses, algunos de sus amigos. Inclusive algunos de sus amigos, porque esto también me parece que es una parte de la batalla cultural y fundamentalmente con lo empresario que hay que resolver. Esta gente no va a trepidar, no es que van a hacer una sociedad con todo el mundo empresario y después van a perjudicar a los trabajadores, a la clase media, a los sectores asalariados y los jubilados, pero con el sector empresarial tipo modelo coreano van a repartir un poco con cada uno para que se conviertan en capitán de la industria y todos salgan adelante. No, eso es mentira, ellos van a concentrar en una sola mano y van a tratar de generar una fuerte espalda para algunos de los grupos económicos, cuanto menos sean mejor, y con eso se van a hacer el planteo de que, bueno, si ellos quedan parados, entonces van a poder sostener la complejidad y la problemática de la globalización y de los cambios tecnológicos del siglo XXI. Me parece que ahí está la gran discusión de decirle, no, este no es el camino. Si nosotros queremos tener inserción en el siglo XXI, tenemos que tener una sociedad con altos ingresos, con un nivel de productividad alta, con algunos sectores tecnológicos de alto desarrollo, y que, bueno, los lugares esos que tienen alta productividad, alto desarrollo y generan valor, son los que sostienen el resto de la cadena para tener una sociedad inclusiva. Básicamente va a ser clave más que nunca el mercado interno. Eso explica algunos movimientos en Europa, lo mismo que quiere hacer Trump, nos cerramos. Exactamente, y en el caso nuestro, obviamente el mercado interno nuestro es América del Sur, no es obviamente la Argentina. El gobierno parece que prefieren destruirlo, regalarlo, y nos estamos insertando nuevamente en una cadena mundial en algo que no tiene futuro. Claro, es por eso. Vamos a competir si funcionan estas ideas, vamos a competir por bajos precios, bajos salarios, malas condiciones. Es una cosa que se agota sola por los cambios tecnológicos. Exactamente, no tiene
aparte no tiene ninguna posibilidad. Por ahí esta discusión de bajo salario, 40 años atrás, en la década del 60, bueno, justo cuando surgieron los tigres asiáticos, ¿no? Tenía algún sentido, tenía alguna validez. Pero hoy no, inclusive por ahí el sueño de algún sector de la oligarquía, bueno, nosotros somos buenos en hacer vaca y soja, pero ¿qué pasa si dentro de 15 años la impresora 3D produce de la célula madre de la vaca, produce tejido orgánico y nos hacen los bifes, sale de la impresora 3D Todavía los bifes? no dan los números, pero ya van a dar. Bueno, entonces ahí se acabó el tema de la cuestión esta de la pampa húmeda o del Mato Grosso brasilero y hasta con la nanotecnología, hasta los mismos materiales, porque la misma minería. Entonces, bueno, es una gran irresponsabilidad que un gobierno, así sea de derecha, así sea conservador, presente como una idea moderna algo de hace un siglo atrás. Exactamente. Ahora, bueno, ya creo que nos estamos quedando sin tiempo, así que para cerrar la última pregunta, y esto es más futurología, más una cuestión personal, que me gustaría conocer tu opinión. Nosotros marchamos, como estamos viendo, un mundo donde vas a tener una pequeña población que va a tener trabajo, altamente calificada seguramente, o no, o tal vez la inteligencia artificial ni siquiera necesita la alta calificación, pero lo importante es que grandes masas van a quedar fuera de esto. Por un lado, el capitalismo necesita consumidores. Si quedan fuera, se quedan sin consumidores, hay que generar un nuevo sistema, porque este está agotado en sí mismo, no por una revolución socialista, sino porque se agotó por la tecnología. Y el otro problema, ¿qué hacemos? Porque algunos estiman en 5.000, inclusive más, 5.500 millones de personas que quedarían fuera de todo sistema, si esto prospera. Bueno, ahí tenemos un problema complicado porque, bueno, hay sectores de esta aristocracia que a nivel global gobierna el planeta, ¿no? Y no son solamente anglosajones, porque, bueno, hay argentinos, brasileros, hay de todo lado, habrá japoneses, chinos. Ya no hay bandera. Sí, ya no hay bandera ahí. Que piensa que por ahí la solución a este tema es una gran hecatombe en algún lado y que, bueno, que de repente sobran gente porque no son personas, ya ni lo consideran gente. Y bueno, un poco se ve esta estrategia en las intervenciones militares de Estados Unidos, ¿no? En el norte de África. Hay quien la ve también en algunas políticas sociales, de no tener hijos, de favorecer determinadas políticas, se presentan como una gran victoria y en realidad es para reducir la población. Claro, bueno, la de China que ha sido muy eficaz. Y ahora tiene un problema porque les envejece la población. Se le envejece la población como en Japón. Japón va a pasar de 127 millones de habitantes, bueno, ahí no hubo una restricción legal, sino más social, pero va a pasar de 127 millones de habitantes a 107 millones ahora para el 2025. Y bueno, Rusia perdía 1 millón de habitantes por año. Y Putin ahora está haciendo una gran campaña para que tengan hijos porque se les achica el país. Y China, de los 1.400 millones, se va a reducir para el 2040, se calcula a 1.000 millones, ¿no? Entonces, me parece que el problema de conflicto poblacional va a estar fundamentalmente en el sur de Asia, la India, Indonesia y África, ¿no? Y alguna parte de América Latina. Claro, y el tema es que ahí hay sectores que piensan que realmente la solución no es, bueno, que un poco lo que pasó en China, que en la medida que una parte importante de la población se fue insertando en el sistema económico, aparecieron otras necesidades y por ahí ya entonces el hecho de tener 8 o 10 hijos no era tan importante, sino era el departamento del auto, y de ahí manera aparece un control, una autorregulación de la población más allá de lo que haya hecho el Estado en esas cosas. Bueno, como ejemplo la Argentina, o sea, tiene una baja natalidad, países como Argentina, Uruguay, no lo mismo Colombia o México. Entonces me parece que en eso también, bueno, hay que dar también un gran debate sobre el tema de la importancia de la inclusión, el trabajo, el tema de las asignaciones básicas universales, más allá que puede ser también una herramienta, digamos, simplemente asistencialista, pero me parece que puede tener otro corolario como una herramienta para garantizar la sustentabilidad, como es el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y después, bueno, el producto del trabajo propio, tener una adicional, un ingreso adicional que permita tener una vida mucho más digna. Yo creo que con estos cambios tecnológicos es mucho más fácil poder llegar a desarrollar esas posibilidades, porque la verdad que los costos, el valor que tienen cada vez la producción de los bienes de consumo son cada vez menores. Entonces,
realmente se podría pensar por primera vez por ahí en la humanidad la posibilidad de disponer las cuestiones esenciales de la vida y que, bueno, después sí, bueno, dividir tareas y responsabilidades, porque también hay mucho trabajo para hacer. Hay cosas que hoy no están valorizadas, como el trabajo hogareño, el cuidado de los enfermos. Hay un montón de tareas que no tienen gratificación y son hechas, digamos, a voluntad, que por ahí es necesario pasar a convertirlas en trabajo, a que requiera un determinado valor y que, bueno, eso de alguna manera reordene un poco el mundo del trabajo del futuro, ¿no? Bueno, Pedro, ya no podemos seguimos charlando después de cortar la cámara porque quedan muy interesantes los temas, pero bueno, nos tenemos que ir, así que muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste y por cómo estás viendo desde el mundo. Creo que es una visión poco habitual en muchos sindicalistas. La gente no está acostumbrada a ver estas cosas y me parece que es interesante que lo vean, todo lo que hay detrás. Bueno, entonces, agradecido soy yo también. Bueno, entonces volvemos al piso con Ivonne para cerrar el programa. Muchísimas gracias, Marcelo. Sin dudas, una entrevista muy interesante como siempre, así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos todas las semanas aquí en Humo y Espejos. Y nuevamente los invito a inscribirse en nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción. Nos vemos la semana que viene.